¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el doctor Carlos. Bienvenidos a este episodio nuevamente de El origen de tus síntomas. En este podcast hablamos justamente de lo que yo hago en mi consulta médica todos los días. Si estás aquí es porque tal vez me conozcas de la universidad, tal vez tomas mis clases, tal vez tomas mis cursos, tal vez me conozcas de la parte de cirugía. Y a veces la gente me pregunta, oye, ¿qué es lo que tú haces? O sea, ¿realmente das consulta privada? ¿Qué es lo que haces en tu consulta? ¿Cómo aplicas los conceptos que enseñas en tu universidad? Algunos me conocerán porque justamente estamos terminando el módulo de hipnosis cardiocentrada, que es la base de mi método, es la base de mi práctica médica. Tenemos otras formaciones, medicina regenerativa. Ya de 2019 para hoy son 7 años que tengo la alta especialidad en medicina celular y terapia regenerativa. Estamos por iniciar una formación, no sé si para cuando veas este video, seguramente esto ya habrá pasado, en medicina neurogenómica, que es la parte biológica de qué ocurre en las mitocondrias de las células y por qué todo el tiempo estás cansado. ¿Ok? Actualmente el origen de más del 80 o 90% de las enfermedades que existen modernas son temas de estrés oxidativo, de células, de estrés, de cortisol, de desregulación del sistema metabólico. Y uno de los motivos principales de consulta, si no es que el motivo principal de toda mi consulta médica privada, son los temas metabólicos. Todas las semanas, todos los días. Yo creo que 2 pacientes por día en mi consulta privada son temas metabólicos, diabetes, hipertensión, problemas de tiroides, etcétera. Y el día de hoy vamos a hablar de la diabetes, ¿ok? La verdad de la diabetes es lo que casi nadie te explica. El día de hoy, en este origen de tus síntomas, vamos a hablar de diabetes, porque mucha gente cree o se nos ha inculcado la idea de que el tema de diabetes es únicamente azúcar alta, ¿ok? Y si tú crees que el problema de diabetes o si te han diagnosticado diabetes recientemente o llevas ya un tiempo con este padecimiento, con esta enfermedad diagnosticada y ha sido de difícil control, ya tienes súper claro que no solamente es un tema de azúcar alta. ¿Por qué? Porque también todos los pacientes que vienen conmigo, no digo todos, pues sí, el gran 90% de mis pacientes ya son pacientes que vienen con este problema de diabetes ya entrando en materia de tiempo atrás. Es muy raro que llegue un paciente recién diagnosticado y me diga, doctor, me diagnosticaron la semana pasada diabetes y vine a verte. Habitualmente ya son pacientes que son multitratados, que han ido con el endocrinólogo, que han ido con su médico, que han ido con el diabetólogo, etcétera, y que los resultados que han tenido no han sido buenos. ¿Ok? Entonces ya está súper claro que el problema no se resuelve dejando solamente el azúcar. Ya viste que eso no funciona. Hoy te voy a explicar a detalle cómo es que funciona la diabetes, qué es lo que es la diabetes actual, cómo lo abordo yo en mi consulta y los resultados que yo tengo. La diabetes es un problema de regulación del organismo, ¿ok? Veo pacientes todos los días que me dicen, doctor, es que sí, estoy comiendo mejor y mi azúcar sigue alta. Ya llevo un par de meses comiendo bien no, y mi azúcar amanece en 200. Me tomo todo el medicamento. Ayer me tomé todo el medicamento y mi azúcar vuelve a amanecer elevada. No mejor realmente. O fui con el doctor, me dice que mis estudios ya están mejor, pero yo me sigo sintiendo mal. Me dan calambres, estoy cansado del tiempo, me duele la cabeza, me siento débil, siento que estoy bajando mucho de peso, etcétera. ¿Ok? Y esto tiene que ver porque el enfoque tradicional que se le daba antes a la diabetes ya se está quedando corto para el manejo que se le tiene que dar actual con el estilo de vida que tienen las personas. ¿Ok? No se trata únicamente de bajar cifras de glucosa o cifras en los estudios de laboratorio, se trata de entender la razón por la cual el cuerpo llegó hasta esa situación. Desde un punto de vista moderno, médico actual, la diabetes es un trastorno cardiometabólico complejo. Cardiometabólico, corazón y metabolismo. ¿Qué tiene que ver el corazón aquí? Pues justamente te dije al principio del video que yo me dedico y en la universidad una de mis asignaturas o de los módulos que yo doy es hipnosis cardiocentrada, que básicamente es la regulación del organismo del sistema nervioso central a partir del corazón, porque el corazón únicamente no es una bomba que avienta sangre, el corazón sirve como un sensor que detecta en tiempo real alteraciones en el cuerpo, células, sistemas, y avisa a través del nervio vago al cerebro para hacer los ajustes. Y el cerebro entonces manda las indicaciones correctas para tratar de corregir ese ajuste. Y cuando eso falla, aparecen las enfermedades. ¿Ok? Justamente ahí es en donde entra ese tipo de hipnosis. Lo vamos a hablar y lo vamos a desglosar un poquito más adelante. Trastorno cardiometabólico complejo en donde involucran diferentes sistemas o factores, como cuáles, resistencia a la insulina, inflamación crónica del cuerpo, cortisol elevado, estrés fisiológico, estrés mental, estrés celular, no solamente el estrés de, ay, cuánto estrés tengo en el trabajo, sino un estrés celular en donde las células dejan de funcionar de manera correcta, alteraciones del sistema nervioso. Disfunción de energía celular, justamente estamos por ver el módulo de medicina neurogenómica, en donde vamos a ver con todos mis alumnos el origen celular, qué pasa en las mitocondrias de las células cuando este sistema se desregula y entonces eso comienza a provocar enfermedades en el cuerpo.
No es únicamente que tu cuerpo está fallando, está respondiendo a un estado en donde está buscando regular alguna alteración a la cual no has identificado. ¿Qué tiene que ver el sistema nervioso? ¿Qué tiene que ver la hipnosis con la diabetes, doctor? Bueno, el engranaje entre sistema nervioso y diabetes tiene que ver con una cosa que se llama eje hipotálamo hipófisis adrenérgico. ¿Qué es eso? ¿Es un trabalenguas o qué es eso? Eje hipotálamo hipófisis adrenérgico significa el eje mediante el cual el cuerpo, a través del hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales, dirigen y modulan la producción de cortisol en sangre. Y el cortisol en sangre, al ser un corticoide, eleva de manera directa la glucosa dentro de la sangre, evita que esa glucosa entre dentro de los músculos. Aumentamos cortisol, se aumenta la glucosa. Si se aumenta la glucosa, disminuye la sensibilidad de la insulina. El cuerpo está en modo de supervivencia, en estrés crónico, en inflamación crónica. Y un cuerpo en modo de supervivencia no es un cuerpo que pueda regular bien, porque como su nombre lo está diciendo, está tratando de sobrevivir, no de bien vivir, no de mantenerte sano, no de mejorarte, no de sentirte bien, no de estar saludable. Está sobreviviendo, ¿ok? Y ahí es en donde entra lo que yo hago, la neurocardiología. La neurocardiología basa su fundamento en la regulación del sistema nervioso central a partir del corazón. El corazón no solo bombea sangre, sino envía de manera constante información a través del nervio vago, corazón, cerebro. De hecho, esto ya lo platico en otros videos, la conexión cerebro-corazón es 80% aferente. Significa que el 80% de la información viaja del corazón al cerebro y no del cerebro al corazón. Lo que significa que el corazón es el que realmente está dirigiendo el sistema nervioso autónomo en gran medida o en gran proporción. Hay algo que se llama coherencia cardíaca, que es como que el fundamento principal de este método. Coherencia cardíaca es cuando no hay una coherencia, una sincronía entre los latidos del corazón, la variabilidad cardíaca, con la respiración. Y entonces cuando eso está de manera estable y armónico, el sistema nervioso autónomo regula el metabolismo del cuerpo, el cuerpo se encuentra en un estado de seguridad. Y no hablo de una seguridad de, qué seguro me siento con el doctor aquí en su consultorio, sino de una seguridad celular en donde el cuerpo se pone en un estado de reparación. Y a través de la hipnosis en un estado parasimpático de reparación, en donde se activa una cosa que se llama el nervio vago ventral, entre otras vías de mecanismos, entre otros mecanismos que ponen al cuerpo en modo de reparación, ¿ok? Y en la diabetes hay algo constante, inflamación crónica. Tal vez de bajo grado, de moderado grado, dependiendo, pero es una inflamación crónica a lo largo del tiempo que va a afectar de manera directa varias cosas. Número uno, los receptores de insulina que van a como propiciar de manera directa dificultad para bajar la glucosa en sangre. Alteraciones en el metabolismo celular que van a meter de manera directa cansancio y fatiga. Alteraciones en la producción de energía, ¿ok? Disminución en la claridad mental, sensación de neblina mental, como que no puedes pensar claramente, como que sientes como si estuvieras flotando, ¿me explico? No tienes claridad para tomar decisiones, te sientes cansado todo el tiempo, no quieres hacer cosas, no tienes ganas, ¿ok? Y aquí es en donde hay un error importante. Tratar, esto es lo que veo yo en consulta, la diabetes como si fuera un problema universal y no, existen diferentes tipos de diabetes, ¿ok? Y cada un tipo de diabetes requiere un tratamiento, un manejo y un abordaje distinto. Existe la diabetes tipo 1 que principalmente le da a pacientes jóvenes. Es una diabetes de patrón autoinmune principalmente, requiere insulina. Y nuestro objetivo va a ser utilizar la menor cantidad de insulina, preservar la función de órganos, mantener los órganos saludables y enseñar al paciente a comer sin tener dietas estrictas ni rígidas y que el paciente pueda tener una vida lo más normal posible. La diabetes tipo 2, aquí entra algo bien interesante. Habitualmente tiene que ver con resistencia a la insulina y es altamente influida por el estilo de vida, por el sistema nervioso, por el estrés que tenga el paciente, por cómo duerme el paciente. Y aquí sí podemos hablar de muchos casos. Tengo muchos pacientes, no uno, no 10, no 20, no 100, muchos pacientes y además muchos pacientes de mis alumnos en donde podemos hablar de remisión de la diabetes. ¿Qué es remisión de la diabetes? Mantener niveles de glucosa en sangre bajos, estables, saludables, y mantener hemoglobina glucosilada por debajo de 6 durante 3 meses, ¿ok? Eso es remisión de la diabetes, remisión de este patrón metabólico. Y existen otros tipos de diabetes, como la diabetes tipo LADA, que es una combinación, es un mix de factor autoinmune con factor metabólico. Está la diabetes pancreática tipo 3.
está la diabetes cetósica, ¿ok? Y no tratar correctamente el tipo de diabetes va a favorecer o va a llevarte a no tener un buen tratamiento ni un buen resultado con el paciente. Súper importante hacer el diagnóstico integral y preciso de lo que tiene el paciente para poderle ofrecer la mejor solución. Lo más importante es eso. Ajá. Identificar correctamente, hacer un diagnóstico preciso y abordarlo de manera correcta. Actualmente, esto que se conoce como remisión de la diabetes tipo 2 es algo sustentado, validado, no es algo que yo me esté inventando, es algo que existe. Ajá. Y significa glucosa normal, sin hipoglucemia, antes eso no lo había dicho, sin medicación, y que la glucosa se mantenga estable, hemoglobina baja durante un tiempo sostenido. ¿Ok? Hay que decirlo con puntualidad y con precisión, no es magia, no es que todos los pacientes de diabetes se curen, no es para todos y depende de múltiples factores, sin embargo vamos a tratar de llevarte hasta ese punto, ¿ok? Ahora bien, ¿qué hago yo? ¿Cómo lo trabajo yo? ¿Qué hago yo cuando llega un paciente conmigo a consulta y me dice, doctor, lo que yo quiero es el tratamiento de diabetes? ¿Qué es lo que yo hago? Lo primero que hago no es empezar con la dieta, no es empezar modificando medicamentos. Yo empiezo con comprender qué está pasando en su cuerpo. Lo primero que hago cuando llega un paciente es, lo reciben las enfermeras, paga su consulta y pasa a un electrocardiograma. Un electrocardiograma que a mí me va a servir para evaluar el sistema nervioso autónomo, ver cómo está funcionando su corazón y sobre cómo está funcionando su corazón hacer una inferencia de cómo está funcionando su sistema nervioso autónomo y cómo está regulando su sistema. Ujú. Si se encuentra en modo de estrés, en modo de alerta, en modo de tranquilidad, más simpático que parasimpático, yo lo voy a valorar. ¿Y por qué dije inferir? Porque es la primera ventana. Inmediatamente hacemos estudios de laboratorio, ¿ok? Inmediatamente hacemos estudios de laboratorio completos para confirmar lo que yo ya diagnostiqué del estado neuroanatómico, ¿no? Neuroautomático. Ajá. Lo que yo ya vi, que cómo está funcionando su sistema nervioso automático, ¿qué controla el sistema nervioso autónomo o automático? Bueno, respiración, frecuencia cardíaca, temperatura, azúcar en sangre, presión arterial, liberación de hormonas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí me interesa la parte de diabetes, la parte de cómo funciona la insulina en su cuerpo, ajá, cómo está reaccionando su cuerpo, en qué modo se encuentra, supervivencia o seguridad. Después, confirmo con estudios de laboratorio el sistema metabólico. A través de laboratorios completos veo cómo está funcionando su cuerpo en la sangre, cómo están sus estudios de laboratorio. Hacemos un estudio metabólico completo, hacemos una función renal completa, laboratorios de función renal, vemos cómo están los riñones, vemos cómo está su sangre, vemos cómo está su cuerpo, cómo funciona su corazón, cómo están funcionando sus hormonas. Primero entendemos el mapa completo para saber enfrente de qué estamos, ¿vale? Y desde la primera consulta trabajamos justo esto, trabajamos hipnosis cardiocentrada, regulación del sistema nervioso, en donde el objetivo es poner al paciente en un estado parasimpático, en un estado de seguridad biológica, en un estado de relajación, de reparación, de regeneración. Únicamente el estado de hipnosis ya es un estado que favorece tres cosas súper importantes. Uno, liberación de células madre mesenquimales a partir de la médula ósea de los huesos, solo por un estado de hipnosis profunda. Número dos, disminución del estrés oxidativo, que es uno de los factores que predispone y que desencadena la diabetes. Y número tres, liberación, ya dije liberación de células madre, disminución del estrés oxidativo y neuroplasticidad, ¿ok? Las tres cosas me sirven para la diabetes. Pongo al paciente en ese estado, trabajamos las diferentes capas que pueden sostener la diabetes, la biológica, la metabólica, la del sistema nervioso central. Trabajamos también un poquito la parte emocional si fuera, o un patrón mental de estrés mental, si es que fuera alguna de las capas que lo están sosteniendo. También utilizamos células madre, terapia celular desde la primera consulta. Trabajamos el metabolismo. No comenzamos con una dieta como tal rígida. Mi objetivo no es ponerle dietas al paciente. Mi objetivo es enseñarle a tener una alimentación estructurada que nos va a permitir llegar a los objetivos con mayor facilidad a través de un sistema de macros, por ejemplo, en donde le enseño lo que son las proteínas, las grasas, los carbohidratos, qué es lo que mejor convendría para él. Diseñamos su primer sistema, se lo enseño, se lo explico, y a lo largo de 6 semanas vamos a estar utilizando diferentes mecanismos, diferentes estrategias, múltiples estrategias, los macros, alimentaciones bajas en carbohidratos, a lo mejor ayunos, ayuno intermitente cuando es adecuado, dietas o alimentación estilo keto en algunos casos. El objetivo no es seguir una dieta, el objetivo es enseñarle al paciente y enseñarle a su cuerpo a responder de manera correcta, ajá, y bajar la toxicidad de la glucosa en el cuerpo, ¿ok? A veces utilizamos insulina en la primera consulta, así es de que si tú estás viendo este video y estás pensando en venir a una consulta conmigo, ten en cuenta que podemos después de todo este análisis utilizar insulina, ¿ok?
La insulina utilizada de manera temprana ha demostrado disminuir la toxicidad glucémica del paciente. Usamos insulina en algunos casos no porque el paciente esté grave, sino porque es el mejor escenario para el paciente en ese momento. Mi compromiso y mi promesa contigo en pacientes con diabetes es controlar tus niveles de glucosa en las primeras 2 semanas, disminuir y mejorar tus estudios de laboratorio en el primer mes, medible por laboratorio, y llegar, si es posible, a la remisión de la diabetes en 3 meses. ¿Ok? Y aquí entramos, además, en la última fase del video, que es la terapia celular. Actualmente utilizamos terapia celular, ya te dije al principio del video, yo tengo la alta especialidad en terapia celular y medicina regenerativa desde el 2019, ya son 7 años para este entonces. ¿Y qué es la terapia celular? La terapia celular no es magia. A veces en TikTok, redes sociales, Instagram vas a encontrar que células madre para todo y el paciente sana. No, no funciona así. Tiene unas aplicaciones particulares, no es para todos los pacientes. En la mayoría de los pacientes utilizo terapia celular siempre desde la primera consulta. En algunos pocos casos no, ¿ok? Y podemos utilizar terapia celular, por ejemplo, una terapia un poquito más invasiva. Ya existe la terapia celular con islotes pancreáticos, ajá, para mejorar la producción de insulina en pacientes con diabetes tipo 1, células mesenquimales en pacientes tipo 2. Estudios han demostrado que una gran mejoría en los niveles de glucosa, en la reducción de inflamación, en la mejora de la sensibilidad a la insulina, en la disminución de estrés oxidativo, utilizando células madre mesenquimales en suero, 10 millones o 20 millones en un suero desde la primera consulta, nos ayudan a estabilizar mucho el sistema desde el primer mes. ¿Ok? No es un tratamiento universal, pero es algo que yo ocupo de manera frecuente. Es una herramienta, desde mi punto de vista, muy útil para algunos casos bien seleccionados, ¿ok? No usamos la terapia celular como promesa de curación, usamos la terapia celular como potencializador de la terapia cuando es necesaria y además utilizamos medicina regenerativa con hipnosis para favorecer esta producción y liberación de células madre a través únicamente del estado de relajación profunda. Así es que si tú tienes diabetes o conoces a alguien con diabetes descontrolada de difícil manejo, llevas años tratándolo de controlar, llevas años sintiéndote mal o eres de recién diagnóstico y no quieres que esto ocurra y quieres empezar con tu proceso de remisión entre antes mejor, mándame un mensaje. Aquí abajo en la descripción te voy a dejar mi número de WhatsApp directo en donde necesito que me pongas brevemente que tu caso. Siempre digo lo mismo como cierre de video brevemente, 1 o 2 minutos exagerado que tienes, que has intentado, cómo te encuentras ahora. Te voy a escuchar y te voy a decir qué es lo que podemos hacer. Te diré con precisión qué haremos, cuál es mi propuesta de trabajo, cuál sería mi garantía contigo. Si te parece correcto, vienes a consulta y avanzamos, ¿vale? Recuerda que yo soy el doctor Alberto Medina y esto fue El origen de tus síntomas.